Bien, bienvenidos a mi hogar, en realidad el hogar de todos y todas, y aquí estamos visitándolos a cada uno de ustedes en sus propios hogares. Y esta es una oportunidad única para poder hablar de estos temas desde nuestra vivencia, desde nuestra casa, desde nuestra cotidianeidad. Este medio es maravilloso y nos va a permitir durante los próximos 40 minutos poder hablar sobre estos temas que nos convocan y principalmente, como dicen nuestros amigos mexicanos, mi casa es su casa, bienvenidos, y todos estamos construyendo una casa comunitaria. SISTAC Bolivia y SISTAC Perú quieren presentarles esta serie de webinares, Hombres sin salida, diálogos en cuarentena, con la finalidad de reflexionar y dotarnos de herramientas que nos permitan enfrentar el tiempo de la cuarentena y también prever la post-cuarentena para todos aquellos que estamos ya a una semana de salir de esta. Quiero agradecer a quienes nos han inspirado en esta iniciativa, que nos han desafiado a hablar más público de estos temas y principalmente tratar de hacerlo en un lenguaje sencillo y comprensible para todos. Hoy hablaremos de sentimientos, afectos y soledades. Nos acompañan Jepson Marín, quien es director de SISTAC Perú y de formación psicólogo, actualmente vive en Nuevo Chimbote, Perú, y también nos acompaña Jenny Portugal, psicóloga de formación y especialista en psicología forense, residente aquí en la ciudad de La Paz. No quiero comenzar sin antes hacer nuestra felicitación colectiva, Jepson, por tus cumpleaños, tus 35 bellos años. Feliz cumpleaños y que hayas tenido una jornada familiar con aprendizajes y riqueza personal. Gracias. Definitivamente, hablar del tema de afectos, sentimientos, soledades, parecería que es un tema que es ajeno a la vida de nosotros los hombres, porque en esta formación y construcción de género que hemos tenido, más allá de nuestras edades, más allá de nuestras adscripciones de clase o identidades culturales, todos hemos sido socializados bajo un modelo, el famoso modelo hegemónico de ser hombre. Este modelo machista que nos ha extirpado la posibilidad de expresar afectos, extirpado la posibilidad de expresar nuestros sentimientos y menos de mostrarnos en soledad y menos mostrarnos en fragilidad. Hoy nos convoca este tema porque nos parece un tema muy importante de ser tratado con todos y todas, y nos parece también muy importante porque creemos que de esto no queremos hablar los hombres. Y por eso es que quiero iniciar esta actividad. Primero, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por el tiempo. Tenemos 40 minutos a partir de este instante. Si es que el Zoom nos regala minutos extras, nos alargamos y si no, vamos a estar cerrando la sesión. Y para aquellos que quieran continuar, hemos visto la posibilidad de ampliar otra sala para generar más un diálogo. Bueno, quisiera comenzar, Jenny, contigo. Jenny Portugal, bienvenida, muchas gracias. Nos comunicamos de un extremo de La Paz al otro extremo contigo. Quisiera empezar haciéndote una pregunta. ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Y si en tu entorno hay hombres, ¿cómo tú estás viendo que ellos sienten la cuarentena? Gracias y bienvenida. Bueno, gracias, bienvenidos a todos. Y bueno, sí, ¿no? La cuarentena realmente nos ha generado toda una crisis a todos nosotros. Yo estoy viviendo con dos hermanos que son ya adultos, con mi mamá, y esto también ha generado de que primero estemos preocupados por la situación. Mi hermano tiene diabetes, por lo tanto tenemos que tener más cuidado en relación a la salida, por ejemplo. Mi otro hermano también ya es adulto mayor, ¿no? Por lo tanto, igual yo tengo que tener más cuidado. Y mi mamá también tiene 85 años, así que tengo que tener más cuidado. Entonces, esto que ha generado de que nosotros el primer mes estemos primero preocupados, abasteciéndonos en el ámbito de la comida, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar y ahí, ¿no? Es decir, estábamos también en shock en el sentido de que todas nuestras actividades que íbamos a realizar se iban a parar. Sin embargo, posteriormente a lo que ha ido pasando, nos hemos ido organizando. Si bien siempre en una relación de familia siempre hay, uno hace más, uno hace menos, pero hemos conllevado a que nos dividamos actividades, ¿no? Por ejemplo, un día yo cocino, otro día cocina mi hermano y otro día cocina mi otro hermano. Cuando uno cocina, el otro limpia y el otro hace diferentes actividades. Es decir, nos hemos ido organizando.
Y cada uno ha ido adaptándose a esta situación que, bueno, ha conllevado de que nos juntemos como hermanos, hagamos cosas, pero a la vez afrontemos de una manera positiva, ¿no? Entonces, esto ha conllevado de que tengamos también más cuidado por el hecho de que tengo un hermano que es enfermo, es decir, que tiene diabetes, y por otra parte, que mi mamá también está dentro del grupo de riesgo. Entonces, esto ha conllevado de que nosotros nos organicemos y podamos hacer rutinas dentro de mi hogar, ¿no? Y esto sí ha funcionado porque cada uno hace sus actividades, por ejemplo, toda la mañana y ya en la tarde cada uno hace sus cosas, desde leer, desde limpiar, desde dormir o desde otras actividades como en este caso esto, o yo, por ejemplo, doy clases también en una universidad y eso implica también que yo arme mis clases y bueno, esta es la etapa en la que ahora nosotros estamos viviendo, ¿no? Jenny, entonces, ¿cuál es el secreto para los hombres para entrar al espacio de lo doméstico y empezar a vivir de una manera diferente? Yo creo que el ámbito que estamos viviendo todos nosotros, hombres y mujeres, es que estamos viviendo una crisis, ¿no? Y esta crisis ha generado que tengamos un cambio y por lo tanto genera una inestabilidad emocional en el sentido de la preocupación, la tristeza, en el insomnio, que si bien ha sucedido el primer mes, no nos olvidemos que una crisis puede durar entre 4 a 6 semanas. Entonces, ¿esto qué ha implicado? De que nosotros cambiemos nuestra propia rutina y hemos cambiado nuestra rutina. Por ejemplo, yo en las mañanas hago ejercicios, saco a mis perros, cocino, limpio, lavo ropa y hago las diferentes actividades o cuando identificamos que existe algo que tenemos que arreglar, arreglamos los tres o nos dividimos, ¿ya? Entonces yo creo que algo fundamental para poder sobrellevar y afrontar esta crisis que estamos llevando tanto hombres como mujeres es la rutina, es el cambio de rutina que nosotros debemos tener dentro de nuestros hogares, pero también, o a la vez también es la rutina que cada uno como persona debe tener para poder sobrellevar esta situación. Esto que nos va a conllevar de que afrontemos de una manera positiva esta crisis y a la vez esta cuarentena que nosotros estamos llevando, ¿no? Gracias, Jenny. Justo yo me ponía a pensar, pensando justamente en lo que íbamos a hablar el día de hoy, me preguntaba cómo yo estaba enfrentando el tiempo de la cuarentena y definitivamente debo reconocer que he tenido sentimientos encontrados, que he tenido sentimientos de tristeza, he estado sintiendo soledad. Y una de las cosas que me llamaba la atención es la dificultad que como hombre tengo para poder expresar. Lo mismo que trabajo estos temas, ¿no? Yo me precio de decir que trabajo casi 30 años estos temas. Nunca me había enfrentado a una situación como esta y me había conllevado también a reencontrarme a mí mismo y replantearme varias cosas, que no es nada fácil. Jepson, ya hemos tenido la oportunidad de conocer un poco tu vivencia de la cuarentena el día de ayer. Para quienes quieran, el video ya está cargado en las páginas de Facebook de Sistac Perú y Sistac Bolivia. Quería hacerte una pregunta para seguir ampliando esta reflexión. ¿Qué tipo de vínculos construyen los hombres o construimos los hombres? Y si estos tienen presencia en nuestras vidas en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo ves esta situación? Bien, buenas noches. Saludar a todos y a todas quienes nos acompañan a través de esta plataforma. Y bueno, agradecer también tus saludos por mi onomástico, un gran detalle. Bien, por el tema de qué tipo de vínculos forman los hombres, va a estar, me parece, condicionado al tema de las actividades. Hace un momento, Jenny mencionaba el tema de rutinas y me parece que para cada rutina hay que crear ciertos vínculos que pues, nos puedan motivar a continuar con estas, a sostenerlas o simplemente eliminarlas. La pregunta en sí sobre esto de los vínculos es si estos vínculos que he venido generando ya antes de la cuarentena están teniendo presencia en mi vida ahora que estoy dentro de una cuarentena, al igual que con las personas, al igual, perdón, que las personas con las que he formado el vínculo antes de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi vínculo o mi tipo de relacionamiento, en todo caso, con otros hombres era solo del fútbol, era solo de ir a beber, era solo de ir a un pub, a ver, y cualquier otro, o solo del trabajo, ahora que estamos en una misma situación, este grupo de hombres con los que me he vinculado, pues
si me están llamando, si los estoy llamando, si las cosas se dan igual o que todos estamos pensando y esperando lo mismo, que es que termine todo esto para regresar a los fines de semana, ¿no? A la diversión de siempre y quizás no se ha reflexionado nada. Ahora, no solo son los vínculos que se dan fuera del hogar, sino también dentro del hogar. Y sería interesante también invitar a reflexionar y a identificar si casualmente hay más vínculos formados y generados fuera de casa que dentro de ellas. Y si fuese así, ¿qué se está trabajando desde los hombres, desde el hombre que está, la presencia del hombre dentro de su hogar, para poder renovar vínculos, para crear vínculos y que sean sostenibles en el tiempo y no simplemente como para, digamos, pasar, ¿no? Esto, ¿no? También hay que pensarlo en base a las características de los hombres, ¿no? Ayer hablábamos un poco de que no podemos entrar en la lógica por igual en un hombre que está dentro de una familia con múltiples integrantes, un hombre que está viviendo solo, o un hombre que quizás tiene la compañía de una mascota o un objeto especial, ¿no? No va a tener, digamos, los mismos vínculos, la misma motivación. Pero para cualquiera que sean las características, es el hecho de, perdón, estas características, es el hecho de que estamos pasando por una misma situación y qué tanto estamos trabajando para ello, ¿no? Pensando en que, nuevamente repito, sea esto sostenible, si no simplemente va a ser un tema de esperar sentado donde estamos, que siga pasando la vida, los días, y terminado esto vuelvo a la rutina de siempre, ¿no? Y sigue sin ser algo significativo todo aquello que yo vaya generando. Y Jefferson, ¿cómo tú ves en este caso, que es algo que he estado viendo, el tema del Internet? Por ejemplo, los famosos TikToks. Hay gente que se está volviendo casi adicta al TikTok, en todo caso, para mirar, ¿no? He estado siguiendo algunos TikToks generados en Perú. Y recuperando una pregunta del día de ayer, es ¿en qué medida, por ejemplo, esta falta de relacionamiento de redes que Sí, estaban vinculadas a cercanías que personales, estoy directo. hoy Está bien, pues. No, sí, no, pero después aprendido. que apagan su micrófono? Por favor. Nos decía, ¿en qué medida, por ejemplo, esta incapacidad que los hombres tenemos de generar cercanías por producto de estos aprendizajes de género, hoy se están redimensionando con el uso del Internet, por ejemplo? ¿En qué medida estas cercanías de amistades que antes era, bueno, nos encontraremos el viernes para tomar tragos y salir de fiesta o pachanga, que hoy no lo pueden hacer? Por ejemplo, se ven frente a vacíos porque no se están llamando, no se están hablando o simplemente se están comunicando para intercambiar TikToks homofóbicos, misóginos, sexocompulsivos, sexistas, porque eso es lo que se está compartiendo en las redes. Bueno, es interesante también analizar esa parte, ¿no? Evidentemente, pues vas a traslucir mucho este tema de los mandatos en relación a la masculinidad, ¿no? El tema de la reproducción de ciertos roles, como el tema del ser muy protector, ¿no? Muy proveedor, ¿no? Y en base a eso, las dimensiones en las cuales vamos jugando todo esto. Lo interesante aquí, por ejemplo, es en relación a los TikToks, es que cuando nos tocaron a nosotros, porque hubo un momento en que se dictó aquí que lunes, miércoles y viernes salían hombres a hacer las compras para casa y los martes, jueves y sábados dos mujeres, se generó todo un tema. Y esto relacionado a lo que mencionas era que, por ejemplo, cuando salían las mujeres en la fecha que les correspondía o así habían dictado, pues como que era, entre comillas, lo normal, ¿no? Lo usual. Pero cuando ya tocaba ser el martes, el jueves o el sábado, perdón, el lunes, miércoles y viernes donde salían los hombres, pues eran ya, éramos sujetos de burla, ¿no? De que si olvidábamos quizás la lista, si no sabíamos diferenciar el rocoto del pimiento y cosas así, ¿no? Y es curioso porque eso no se estaba viendo quizás como violencia, ¿no? Como una burla sobre los propios hombres, y también es curioso verlo cómo es que el hombre también está tolerando esto, ¿no? Como bien dices, se está empleando incluso la propia tecnología para poder reforzar esto. Es por eso que me resulta bastante peligroso entender que como sociedad, mientras simplemente estemos esperando que pase algo y retornar al cotidiano sin haber reflexionado nada, sin haber repensado nada, sin haber
depurado o retomado cosas, pues no va a haber mucho de qué sorprenderse, digamos, ¿no? El cambio va a ser quizás a otro nivel, quizás a un nivel más estructural que a un nivel personal. Sí, es posible que cambien, digamos, los sistemas de producción en el sentido de cómo se va a seguir manteniendo la lógica capitalista de explotación, pero no sé si las subjetividades cambiarán en igual manera o se sostendrán con lo que se está aprendiendo ahora. Yo diría que el Internet se está volviendo como un elemento para llenar los grandes vacíos que los hombres tenemos, ¿no? De cercanías. Habrá que explorar este tema. Muchas gracias, Jepson, por tu reflexión y compartir la experiencia de Perú. He estado viendo los videos de los hombres que salían. Bueno, aquí pasó también algo parecido en Bolivia, cuando los hombres salían y se los filmaba con sus listas de compras, ¿no? Y alguien decía ahí, ah, no, pero si las mujeres van a una ferretería, igual tendrían que ir con una lista de compras y tendrían que explicarles qué tipo de tornillo es o qué tipo de rosca, etcétera. En la práctica yo creo que estamos esencializando y fortaleciendo el sexismo, ¿no? Y los riesgos en esto siempre van a ser que o sobrevaloricemos comportamientos y prácticas o las desvaloricemos. Lamentablemente no estamos aprendiendo a vivir el reconocimiento de estas Claro, además, si me permites, es el hecho de que, bueno, si un hombre, digamos, en este tiempo empieza a reflexionar sobre para que hablemos sobre sus sentimientos, sobre sus afectos y sobre su soledad, y se está motivando a poder generar un cambio en sí mismo y que esto lo plasme en su entorno, también es el hecho de que el entorno tenga que jugar, digamos, a positivo con todo esto, ¿no? Porque imagínate que un hombre antes no era afectivo, no mostraba sus afectos, no decía un te quiero, un te amo, o no abrazaba, por darle así, por ser muy concreto, ¿no? Eh, Ahora que lo hace o se está motivando a hacer, no hay que tampoco verlo como raro o extraño, ¿no? Porque al final es parte de un proceso de sí mismo y que hay que ayudarle también a tener el sostenimiento debido. Parece que hay que decir, digamos, oye, te quiero, pero sin compromiso, ¿no? O te amo sin compromiso. Y también no hay que olvidarnos de aquellos hombres que se motivan a darle afecto a otros hombres. Sí, por favor, quien tiene su micrófono puede cerrar para que así estemos escuchando todos los presentadores de sus reflexiones. Gracias. Gracias, Jepson. Sí, bueno, aquí hay un comentario interesante de Carly Coca de Perú. Ella me dice, yo no soy binaria, ¿no? Y claro, uno de los temas centrales de este conflicto que tuvieron en Perú en días de hombres y días de mujeres para abastecimiento fue justamente esta lógica binaria, ¿no? Muy heteronormada, además, desde la lógica de que se piensa que todos, como hombres o como mujeres, y bueno, ¿y qué pasaba con personas intersexuales, transgéneros, etcétera? Y por supuesto, entiendo que la medida cayó. Ya no, en Perú ya no hay esta medida para hombres y día para mujeres. Y además fue muy excepcional, por suerte, ¿no? Porque los otros países no lo copiaron. Eso fue un éxito, porque en América Latina tenemos el gran problema de copiar las malas iniciativas. Jenny, yo quisiera hablar contigo ahora de lo que nos convoca, que son los sentimientos y afectos. Y por supuesto, aquí quiero recurrir a toda la experiencia que tú tienes. Jenny nos contará en un rato que ella está a cargo de una línea telefónica de apoyo para personas que están en crisis y que también en este trabajo tú has estado recibiendo llamadas de hombres. ¿Cómo percibes que los hombres en cuarentena están viviendo? ¿Qué demandas tienen a nivel de sus expresiones afectivas? ¿Cuáles son sus tendencias de crisis? Y además me gustaría hacerte una pregunta adicional. Además de los hombres que te llaman, tú tuviste la oportunidad de escuchar mujeres que te llamaban para contarte sus reflexiones, pero no desde ellas, sino de cómo les afectaba la presencia de los hombres tanto tiempo en la casa. Jenny, te dejo la palabra. Ya, nosotros, por ejemplo, desde la Alcaldía de Seguridad Ciudadana hemos habilitado una línea gratuita, ¿no? Donde hemos recibido diferentes llamadas, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? En el caso de hombres, por ejemplo, algo que yo notaba bastante es la preocupación, la desesperación de contagiar, por ejemplo, a su entorno familiar. Y algo que he visto en 4 hombres que me han llamado con algo similar a esto, es que ellos se aislaban dentro de su entorno, ¿no? De un momento a otro ya no hablaban a su familia, eran más distantes. Entonces ahí, por ejemplo, era explicarles a los señores de que era importante que ellos puedan comunicar a su familia cómo ellos están sintiendo esto.
No nos olvidemos que cada uno de nosotros tiene una representación mental en sí de lo que es la enfermedad. Entonces, para algunos hombres esto era realmente muy riesgoso en el sentido de contagiar a su pareja, a sus hijos, y generaba angustia, generaba miedo, generaba desesperación. Y el hecho de poder explicarles de cómo ellos se están sintiendo y cómo su entorno los está percibiendo, daba que ellos puedan entender y decir, ah, son. Entonces, cuando tú les decías cómo de ellos abordar esta situación y más de cómo ellos deben expresar lo que están sintiendo y más a su pareja y a su entorno y explicarles el por qué, por ejemplo, están aislando, busquen una alternativa y con razón estoy así. Entonces, y además debemos tomar en cuenta que los sentimientos en los hombres siempre ha sido una construcción muy sesgada, es decir, a los hombres no les han enseñado a expresar emociones y sus sentimientos, porque esto implica ser débil. Entonces, cuando yo escucho casos, por ejemplo, de señores, por ejemplo, que están solos, y me siento solo, no estoy viviendo solo, me ha dejado mi pareja, si bien hablo con mis hijos, pero mis hijos son distantes, o de hombres que han perdido a un ser querido y que en el momento que te hablan empiezan a generar un llanto y dicen, la verdad, no sé qué hacer, estoy desesperado, me preocupa toda esta situación. Entonces, esto nos llama a la reflexión de que debemos trabajar con los hombres justamente el poder abordar este tipo de crisis y cómo deben afrontarlo, porque no tienen herramientas como para poder afrontarlo. O bien una de las herramientas que yo he podido identificar en los casos que me han podido llamar los hombres es el aislamiento, es decir, prefieren aislarse y estar en sus cosas y no compartir con su familia porque piensan uno que los van a contagiar, porque piensan que no van a poder ser útiles dentro del ámbito en el que están. Entonces es importante explicar también a los hombres cómo se están sintiendo y cómo los demás los perciben. Por ejemplo, me tocó un señor, me decía que él pensaba que tenía el COVID, pero cuando hicimos el conteo de si evidentemente no lo estaba. Él me decía, por miedo a poder contagiar a mi familia, yo realmente me aislé. Hay momentos en que no quiero ni siquiera hablar con ellos, pienso que estoy enfermo, pero cuando yo le expliqué incluso cómo él se sentía, cómo él, el hecho de que se aísle, por ejemplo, y él genere cierto enojo hacia ellos, su familia puede pensar de qué estás enojado, qué es lo que hemos hecho mal. Entonces, cuando él decía, ah, sí, verdad, con razón. Entonces, es importante el hecho de la empatía dentro del entorno, porque a veces podemos pensar y juzgar quizás a hombres que tenemos dentro de nuestro entorno en el sentido de decir, pero no lo está manejando de una manera positiva. No nos olvidemos que hombres y mujeres tenemos una construcción diferente. A las mujeres, si bien podemos expresar, si también he tenido mujeres que han podido hablar y manifestar la preocupación, la ansiedad, el miedo que están viviendo, pero también los hombres no tienen ese espacio porque tienen miedo a ser juzgados o tienen miedo a poder hablar porque piensan que va a ser débil. No nos olvidemos que el hecho de que ahora no están trabajando, que también es otra preocupación por parte de los hombres, el hecho del trabajo, de no estar tener dinero y y generar recursos. Entonces ha generado también de que muchos hombres pasen por una tristeza, pasen por una rabia. Y un caso, por ejemplo, que les voy a contar que ha generado bastante, que he podido correlacionar o coordinar con otras instituciones, era que la señora me llamó, y dos señoras me llamaron similar al caso, que los hijos estaban muy agresivos, ¿no? Que me decían ambas señoras, y era algo que me llamó la atención, que ambas personas, es decir, ambos hombres, se ponían desesperados, empezaban a gritar o se aislaban o querían agredir a sus mamás o a sus hermanos. Entonces aquí también evidencia que muchas veces en situaciones de crisis, algunos hombres no saben manejarlo de una manera positiva y van a reaccionar con violencia, van a reaccionar con ira y muchas veces esto va a llevar a factores de riesgo, ¿no? Entonces, en este tipo de espacios, por ejemplo, es contener justamente a estas personas
y darles las herramientas para poder afrontar y entender lo que están viviendo. ¿Para qué? Para que bajen estos niveles de ansiedad, para que puedan entender lo que está pasando y cambiar la rutina que ellos están viviendo para que puedan sobrellevar esta situación. Entonces, este tipo de espacios ha generado que los hombres, por ejemplo, que han llamado, puedan bajar esos niveles, ¿no? Y te puedan decir, sí, voy a hacerlo, gracias, me ha ayudado, realmente no sabía, necesitaba alguien, por ejemplo, alguien me decía, necesito que alguien me explique qué es lo que me está pasando, no sé por qué me estoy sintiendo así. Entonces, hay muchos hombres incluso también que no identifican lo que están viviendo realmente. Entonces, yo creo que es algo que debemos trabajar en los hombres, en que en situaciones de crisis debemos enseñarles a afrontar de una manera positiva y a identificar sus emociones, que esto va a conllevar de que también su entorno sea beneficiado, ¿no? O sea que, Jenny, estaríamos hablando de que los hombres necesitamos varias herramientas para manejar no solo este tipo de crisis que la estamos viviendo en este instante, sino en general nuestras propias existencias, ¿no? ¿Cuáles tú enumerarías que son las principales para trabajar? El miedo, ¿no? Es algo que ha salido bastante. La tristeza, he visto que los hombres cuando están tristes se aíslan. Y por otra parte, he visto que es importante trabajar la violencia, ¿no? Si bien es una violencia muy eh, encubierta en ellos, ¿no? Es importante de que ellos puedan hablar lo que les está pasando, ¿no? Darles herramientas para que puedan canalizar esto. No nos olvidemos que los hombres no van a hablar con cualquier persona, ¿no? Los hombres van a hablar con aquella persona que quizás sienta más confianza o sienta que no lo van a juzgar. Entonces, esto es fundamental también. Los hombres no se van a abrir con cualquier persona. Los hombres se van a abrir con aquellas personas que piensan que los van a entender y les van a ayudar, porque si yo voy a hablar con una persona que me va a juzgar, los hombres se cierran. Es decir, es algo fundamental en los hombres de que necesitan confiar en alguien para poder hablar de sus sentimientos. Entonces, creo que es fundamental el hecho de poder generar esos vínculos de empatía en momentos de crisis, sin que esto justifique hechos de violencia, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que yo he podido identificar en los casos que hemos intervenido es la tristeza, ¿no? Y la soledad también, el miedo, son estas emociones que ha generado de que estos hombres entren en crisis y que a la vez se aíslen. Entonces, al aislarse, también tiene un efecto en su entorno, porque su entorno piensa de que estás enojado, o genera una incertidumbre en su propio entorno, que muchas veces las familias no mantienen una comunicación y lo dejan ahí. Entonces, es fundamental también el hecho de que el hombre pueda identificar esa su emoción y pueda hablarlo y que su entorno también pueda apoyar para que pueda sobrellevar esta crisis, ¿no? Qué complejo, Jenny, que estaríamos hablando de una doble o triple aislamiento, ¿verdad? Por un lado, el aislamiento decretado por el gobierno, que nos pone en el espacio de lo doméstico, la casa, como un espacio supuestamente seguro. Un segundo aislamiento, que es el que generamos con nuestro entorno familiar. Y un tercero, el aislamiento con nuestras propias emociones y sentimientos, al negarlos, al reprimirlos. ¿Y tú has tenido oportunidad, Jenny, de escuchar mujeres que te han compartido sus experiencias de tener hombres tanto tiempo en su casa? Porque este también es otro fenómeno que tenemos que empezar a explicarlo, ¿no? Es decir, si bien culturalmente los hombres no estaban en el espacio doméstico, hay una demanda desde el feminismo, desde la economía del cuidado, de la ética del cuidado, de la importancia del involucramiento de los hombres en lo doméstico, en actividades de cuidado. Hoy, producto de esta situación, los hombres están en ese espacio y se están enfrentando no solamente ellos a un espacio que no conocen necesariamente, sino que también hay mujeres que se están enfrentando a hombres que por primera vez están tanto tiempo en sus propios domicilios, hogares, casas. Sí, por ejemplo, en el caso de las mujeres, igual, ¿no? A veces justifican, por ejemplo, tenía una señora que era ya mayor, de 54 años, y yo le decía, ¿usted sale a comprar? Y él me decía, sí. Su pareja, y me decía, no, pero ¿y por qué no sale él? Y ella me decía, porque no sabe comprar. Entonces yo le decía, pero usted no le puede indicar cómo debe comprar, y ella me decía,
no, es que no va a comprar como yo compro, ¿no? O, por ejemplo, una señora me decía que tenía 3 hijos, ¿no? 2 hijas y un hijo. Entonces, es fundamental, por ejemplo, en este tipo de crisis, el cambio de rutina y generar diferentes actividades para todos. Entonces, cuando yo le decía a la señora qué es lo que hacía el hijo, ella me decía, no, nada, ¿no? Entonces, vemos todavía que a veces al hombre no le están delegando cosas, o si le delegan, también vemos que no está cumpliendo de una manera satisfactoria, ¿no? De decir, sí hace, pero no lo hace bien, ¿no? O que puede decir, no, prefiero que esté en su cuarto o hace sus cosas, ¿no? Algo que también me ha llamado la atención es que a pesar de que estemos viviendo una crisis, siguen manteniendo los mismos roles, es decir, la mujer sigue haciendo todo, ¿no? Entonces, fundamental en este tipo de cosas es de que existe una distribución de los roles o una distribución de las actividades, por eso hago referencia mucho a la rutina, ¿no? Entonces, una señora, por ejemplo, me llamó donde su hijo, por ejemplo, tiene cáncer, ¿no? Entonces, y tiene otro hijo también que está en problemas, que no puede dormir. Entonces, yo le decía, ¿y cómo es la rutina en su entorno familiar? Y ella me decía, los dos no hacen nada, ¿no? Yo soy la que hace todo, pero a la vez me molesta, pero también me preocupa cómo están ellos, porque están dando vueltas, porque están ahí sentados, porque a veces están irritados. Y ella me decía, la verdad, yo no sé qué puedo hacer con ellos. Entonces yo le explicaba a la señora que era fundamental que ella pueda cambiar la rutina de su entorno y dar actividades a ellos para que puedan ayudarle. Y no solamente sea que ellos estén ahí, porque el hecho de que si bien esté enfermo no significa que pueda ayudar a hacer cosas. Entonces, cuando se le explicaba a la señora, ella decía, ah, ya, entonces voy a hacer eso con ellos para que me puedan ayudar. Y además, para que ese hombre, si bien estaba enfermo, no se sienta inútil, ¿no? Es decir, no se sienta mal por el hecho de que primero no va a poder salir a la calle por el hecho de la enfermedad. Dos, porque no va a poder apoyar. Entonces, ¿esto qué implica? Que la señora pueda darle un espacio para que pueda ayudarle. Entonces, también las mujeres estamos viviendo esta crisis, ¿no? Es decir, si tú tienes un hombre y más si ese hombre está con algún tipo de enfermedad o está con una situación de depresión o algo, entonces tampoco hay mujeres que saben sobrellevar esta situación y dicen, ¿qué hago? Porque lo veo así y la mujer sufre más porque no sabe qué hacer, porque lo ve mal, lo ve triste, lo ve preocupado y dice, ¿qué hago? Que me ha tocado bastantes señoras que dicen, ¿qué hago? Está mal mi hijo, no puede dormir y ellas sufren, uno, porque hay el problema de la situación de la enfermedad y por otra parte es de cómo ellas ven también a sus hijos que están sufriendo, pero no saben cómo ayudarlos, ¿no? Entonces a veces las llamadas eran esas, de qué hago ahora para ayudarle a mi hijo para que sobresalga esta situación, ¿no? Entonces muchas veces, o los hijos también llamaban en algunos casos, o solamente se orientaba a la mamá de cómo debería abordar esta problemática, ¿no? Muchas gracias, Jenny. Realmente qué complejo desmontar el sexismo, ¿no? Qué complejo desmontar este tipo de construcciones, mismo con una situación de crisis tan compleja como este momento que estamos viviendo, se reproducen nomás todos estos mandatos culturales, estos mandatos impuestos para hombres y mujeres. Jepson, quería preguntarte, bueno, tú en tu experiencia y a partir de lo que estás viviendo, ¿cómo los hombres están enfrentando las tristezas, el aislamiento y la soledad? Que yo creo que son problemas muy complejos porque no se habla de esto, no hablamos de esto. Bueno, he suspirado, algo por algo es. Mira, hay que entender esto, me parece, ya desde lo plural, ¿verdad? No desde lo cansado que llega a ser lo binario, lo dicotómico, quizás lo teórico, quizás el cliché y la etiqueta, ¿no? Sino vernos tal cual ya como personas, como seres humanos, como sujetos de derecho. eh, y bueno, y eso va a invitar dentro de la pluralidad a que según cada cualidad y característica en un hombre que forma parte de un hogar y la dinámica que hay con quienes la integran, pues va a hacer que también haya toda una diversidad
de respuesta frente a esto, ¿no? De cómo están viviendo los hombres las tristezas y el aislamiento, ¿no? Estaba leyendo y también estaba atento a lo que mencionaba Eni, por ejemplo, dentro de esa abanico de hombres y sus vivencias en relación a las tristezas, al aislamiento y la soledad. eh, bueno, puede ser un hombre que esté muy cómodo, ¿verdad? Puede ser un hombre que todo el tiempo simplemente ha estado cumpliendo el de proveedor y bueno, ahora que ya trabajó mucho y está tan cansado que simplemente sigue pues ahí en su comodidad y duplica, triplica, cuadruplica el trabajo que tiene de quien le acompaña dentro del hogar, ¿no? Directamente con la pareja, con la hija, el hijo, quien esté integrando junto con él esa familia. Como puede ver también el hombre que está viviendo esto con una suerte de sospecha, ¿no? Que, bueno, se ha dado cuenta que no tiene esa habilidad, no necesariamente que sea en el lenguaje de que no es propio del hombre o ese no hacen los hombres o esto solo lo hacen las mujeres, sino entenderlo más como que no tiene esa habilidad, aún no la ha creado, o no la ha generado, o no se ha permitido en todo caso, pero que ahora sí, y que ya al motivarse, al empezar a crear esa habilidad, pues no tiene que ser sujeto de burla, ¿verdad? O sea, tiene que ser también sostenido por el entorno. O sea, si el entorno de alguna otra manera, digamos, nos critica, ¿no? Nos ve como sospechosos, ¿no? Está siempre, digamos, en constante alarma de lo que haga o deje de hacer el hombre, bueno, pues cuando haya un proceso también sería interesante que puedan ayudar a ese sostenimiento, ¿no? Sin llegar al tema de búsqueda de reconocimiento, ¿no? Mira, no sé, mi amor, antes barría y ahora no, ¿no? Antes yo no cocinaba y ahora al menos pico el pollo y bravo, ¿no? Es un hombre nuevo. O sea, eso no necesariamente tiene que entenderse así, sino que son habilidades que debemos aprender para la vida. Imagínate si esto se prolongara, digamos, exageradamente hasta diciembre. ¿Qué hacemos hasta ahí? O sea, vamos a seguir los hombres sentados aún esperando a que nos den de comer o que nos cocinen o que nos limpien. Me parece que no es justo para uno porque la verdad eso sería ya bastante ridículo, ¿no? También está el hecho de los hombres, por ejemplo, que acompañan a otros hombres en la enfermedad. El hombre que acaba de jubilarse, el hombre que no sabe que más que su rutina del trabajo y que ahora que no lo tiene y no sabe hacer nada más que trabajar, pues cuánta depresión le está generando eso, cuánta tristeza le está generando eso y cuánto se está aislando a sí mismo. Hace un momento quizás no leí por ahí sobre el tema de la violencia camuflada o algo así, pero se entendería en todo caso como una violencia sobre sí mismo, ¿no? El hecho de repente de a automarginarse, a aislarse, desvalorarse por el hecho de que no se siente capaz, no se siente con la habilidad de. Y para eso es importante, repito, que el entorno ayude a eso. O sea, no ayudar en el hecho de decir, no, mejor, como un comentario el día de ayer, la noche de ayer, perdón, donde decía, bueno, no, con tal de que no me fastidie él, voy a hacer 2, 3 veces lo que tenga que hacer para no estar incómoda, no estar fastidiada, ¿no? Pero eso no es una manera de ayudar, sino es una manera de reforzar al hecho de lo ya equivocado que estamos siendo dentro de la convivencia. Y no necesariamente hablando de hombres y mujeres, sino simplemente de quienes integran una familia como un tema general. Lo otro también es el hecho de retomar el tema de los vínculos, ¿verdad? ¿Qué tan positivos están siendo los vínculos? Si realmente es un vínculo tal cual o simplemente es complicidad. O sea, un vínculo me parece que es más un sostenimiento, una contención para lo emocional, para estos momentos, por ejemplo, donde sin miedo puedo decirle a alguien que conozco y sé cómo es y conozco que necesita una llamada para preguntar al menos cómo es que estás, cómo te sientes, o cómo es que te está yendo. Mira, hoy intenté, no sé, limpiar y se me rompió la escoba, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y compartir eso y darnos cuenta de que, o sea, no se trata nada más de debilidades, de ser más hombres o menos hombres, no se trata de mostrarnos a nosotros mismos y que sea testigo del entorno de que también podemos crear otras habilidades. Y también, ¿por qué quitarnos también la posibilidad de pensar de aquellas personas que también, que no son hombres, por decirlo de alguna manera, que están también pasando por lo mismo, ¿no? Que también están en la comodidad de la casa y que también de repente sí tienen un hombre que hace todo eso, ¿no? Entonces, no se debe llegar digamos, ese conflicto de quién hace más, quién hace menos, o que a quién le corresponde o no esto o aquello, sino al hecho de que debemos aprender
Y a esto también ayuda a reflexionar un poco en torno a las masculinidades, de que debemos trabajar a temprana edad esto, trabajar con niños y niñas todo esto para que sepan que, bueno, o sea, no es aplaudible que papá, bueno, va y trabaja y trae el dinero, qué responsable que es, ¿no? Y mamá sí, y cocina rico, y qué bien, ¿no? La quiero mucho. Sino que es algo que forma parte de, y que no tiene que haber diferencias al respecto, no tiene que haber violencia de por medio, tiene que ser lo más democrático posible, si es que el término también entra ahí, ¿no? Y que sepan que, bueno, es necesario ahora más que nunca, esto creo que evidencia lo necesario que es el hecho de permitirnos poder crear nuevas habilidades para la vida, ¿no? Y de esa manera hacer la convivencia con uno mismo, recordando que puede haber hombres que están viviendo solos, ¿no? Hacer más llevadera la convivencia consigo mismo y que su habitación o el espacio donde está, pues no sea un cuchitril, ¿no? Y que tenga que esperar el servicio particular o privado de que venga alguien a hacer la limpieza y que lo pueda hacer por sí mismo. O también de los hombres que, bueno, pueden demostrarse, pues, ¿no? Repito, que sí es capaz, ¿sí? Y que sí es capaz, y yo no necesito, pues, estarme tomando una fotografía y decir, mire, felicíteme, soy un hombre diferente, ¿no? Soy un hombre, una masculinidad nueva y cosas así, ¿no? Entonces, eso tiene que ayudarnos a hacer más llevadera nuestra vida para que de esa manera podamos también identificar nuestros sentimientos, cosa que es muy difícil que el hombre pueda permitirse eso, y más ahora quizás, el tema de mostrar estos afectos y también el manejo de la soledad, ¿no? Y así podamos ser menos violentos con nosotros mismos. Qué complejo, Jepson, el tema, como decía Jenny, de desmontar esta estructura machista. Pero qué interesante también reconocer que hay como una especie de gran palanca que nos está empujando dos agendas muy importantes en este momento. Una, la economía del cuidado, porque definitivamente por primera vez el tema del cuidado, el cuidado entendiéndose con todas aquellas labores que nos permiten garantizar la prosecución de la vida de las personas en el hogar y fuera de él, se está poniendo en la agenda pública. Digo, hasta hace poco era un tema de algunos y hoy lo estamos discutiendo todos y todas en los medios de comunicación, porque por primera vez todos y todas estamos en el hogar. Y este es un espacio en el que no estábamos todos y todas en un primer momento. Pero también esto conlleva tremendos riesgos. Riesgos que tienen que ver con los autoaislamientos que los hombres tenemos, con las dificultades de construir espacios de comunicación con la familia o con otras personas, nuestras redes de sociales, nuestros entornos, nuestros grupos, nuestros colectivos, nos llevarán a pensar también qué está pasando, con quiénes he construido amistad, por ejemplo. Si era una amistad solamente para la fiesta o es una amistad para el sostenimiento de mis emociones, para el apoyo de mi existencialidad, ¿no? Y definitivamente el tema de la violencia hacia las otras personas, que no necesariamente será física, puede ser simbólica, psicológica, etcétera. Mañana tendremos la oportunidad de hablar del tema de violencia, recuperando mucho de lo que se dijo el día de hoy. Entonces, le pido a las personas que están haciendo comentarios en torno al tema de violencia que podamos mañana fortalecer la reflexión en torno a este tema. Jepson, querías comentar. Sí, si me permiten, por favor, agregar algo que no quisiera perder la idea, es el tema también del trabajo que estamos haciendo esto en este preciso momento de cuarentena, desde nuestras organizaciones, desde nuestro colectivo, qué tan significativo es, se entiende que es hoy, ahora, los vínculos que se entiende hemos venido forjando, creando, desarrollando durante muchos tiempos, ¿no? ¿Qué tan significativos son de repente las relaciones que he creado desde hace 15, 20, 30 años a comparación de algo que de repente he creado, he generado estando dentro de la cuarentena? Quizás estoy contando algo más, algo a alguien que es desconocido antes que a alguien que conozco de toda la vida, por hacer un ejemplo, ¿no? También sería interesante pensarlo desde, por ejemplo, los programas del Estado, ¿no? Programas donde, por ejemplo, están aportando con respecto al tema de masculinidades y qué tanto están, por ejemplo, haciendo un seguimiento, un acompañamiento a aquellos hombres que han pedido involucrar o, perdón, han invitado a involucrarse a estos programas y qué tal les estará yendo, ¿no? Me imagino yo les estarán preguntando, estarán teniendo ese detalle mismo con ellos y por eso que es importantísimo saber separar lo que es lo productivo con la parte efectiva,
Porque si solo voy a crear vínculos para poder simplemente poder darle sostenimiento a algo productivo y no a lo emocional, pues de hecho que voy a caer en un vacío, voy a caer en la soledad, va a ser muy triste, va a ser muy conflictivo, probablemente se justifique el tema de la violencia, ¿no? Y emerjan muchas otras cosas más que traigan en consecuencia efectos negativos sobre nosotros mismos en primer lugar y luego sobre nuestros entornos. Ujú. Sí, gracias, Jepson. Jenny, te quería hacer una consulta. Tú nos has estado hablando mucho desde la posibilidad de decirles a los hombres elementos que les ayuden a identificar emociones, sentimientos, poder manejar las cosas. ¿Tú crees que en este momento, producto de esta cuarentena, los hombres se están dando cuenta de sus sentimientos, afectos y soledades? Jenny, ¿nos escuchas? Sí, ¿no? El mismo hecho, por ejemplo, te escucho, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí, Te perfecto. escucho, te escucho. ¿Se escucha? Sí, sí. Ya. Sí. Yo creo que es fundamental el hecho de que podamos trabajar con hombres, ¿no? El hecho de que un hombre te llame a una línea y que te diga cómo la está pasando, yo creo que es algo que debemos tomarlo en cuenta. Yo creo que lo fundamental en esto es enseñar a los hombres en situaciones de crisis, no solo a los hombres, sino también a las mujeres, pero nuestra temática es ahora hombres. ¿Por qué es importante enseñar a los hombres manejar una situación de crisis? Porque esto va a conllevar una estabilidad emocional por la crisis que estamos conllevando. Pero a la vez debemos aprender o debemos enseñar a los hombres a adaptarse a esto y afrontar de una manera positiva la crisis que estás viviendo. Por ejemplo, hombres que han tenido una pérdida en relación a una pareja en una crisis, están sabiendo sobrellevar esta situación. Entonces, ¿esto qué va a conllevar? Que con bebidas alcohólicas, consuman drogas, ya sean hombres que sean hipersexuales, es decir, busquen mujeres y se reafirmen a sí mismos que son hombres. Entonces, ese hombre está en crisis, pero no está buscando una solución, más al contrario, está generando diferentes, al final vuelve a ser otra crisis para este hombre. Entonces, esta crisis conlleva de que enseñemos, vuelvo a repetir, a mujeres a poder afrontar las crisis y de las crisis podamos sacar algo positivo, porque si va a conllevar que ese hombre o esa mujer vive en una crisis. Entonces, es fundamental el hecho de enseñar a las personas, como decía Jetson, habilidades, ¿no? Porque estas habilidades me van a ayudar a afrontar de una manera positiva este tipo de crisis que estamos viviendo ahora. Te puedo asegurar que hay muchos hombres que están viviendo situaciones realmente muy complejas, pero también mujeres. Pero digamos, nosotros como mujeres podemos hablar entre mujeres. Le puedo llamar a mi amiga y decir, sabes, me está pasando esto, me siento mal, puedo llorar, pero probablemente hay hombres que la están pasando igual, pero no pueden llorar o no pueden decir a otro hombre o a otra persona, o incluso a su propia pareja, sabes, me siento mal, me siento de vieja, su entorno, que es un hombre débil, que es un hombre vulnerable. Entonces, no nos olvidemos que dentro de la misma construcción no es permitido que un hombre sea percibido como vulnerable o como débil. Entonces, ¿qué va a generar? Que el mismo hombre se encapsule, ¿no? Es decir, que el mismo hombre se encierre en sí mismo. Es por eso que los hombres muchas veces se sienten solos, porque no tienen espacio que pueda ayudarlos, que pueda generar esa contención emocional que en algún momento necesitamos cada uno de nosotros cuando estamos en crisis. Y esto de la pandemia ha generado realmente una crisis a toda una sociedad. Y ahora el detalle es cómo salimos de esta crisis, cómo afrontamos esta situación. Hay algunas personas que la van a afrontar de una manera positiva y van a salir, pero hay otras personas que probablemente van a generar otro tipo de, de situaciones u otro tipo de problemas, dicho, más complejos, ¿no? Hay personas que probablemente van a consumir más, hay personas probablemente, o hombres que van a reaccionar más violentamente con sus parejas, hombres que probablemente van a estar en estados depresivos mucho más complejos.
La Organización Mundial de la Salud ya ha establecido de que a consecuencia de esto de la pandemia y del COVID, se van a generar trastornos mentales en toda la población. Entonces, esto te hace pensar, aquellos hombres que están en crisis, más esta crisis que estamos viviendo, van a ser factor de riesgo para su propio entorno y para sí mismos. Entonces, aquí, por ejemplo, es fundamental el hecho de poder trabajar la salud mental, hombres y mujeres, porque nuestra vida, nuestra vida, lamentablemente, ha cambiado a consecuencia de esto. Nosotros vamos a vivir para poder sobrellevar esto en un aislamiento. Entonces, tenemos que llevar y afrontar de una manera positiva sin que lleguemos a casos extremos, ¿no? Como por ejemplo la violencia, el suicidio, que recientemente un policía se mató, ¿no? Entonces tú te pones a pensar y decir, ¿qué pasó? Probablemente existe un problema emocional, probablemente existe un problema dentro del entorno de la familia. Entonces, volvemos a recapitular y decir, debemos aprender y enseñar a hombres y mujeres a aprender estas situaciones críticas, ¿no? Es fundamental, yo creo, el hecho de enseñar habilidades. Gracias, Jenny. Jepson, tu opinión. ¿Nos estamos dando cuenta de algunos temas o afectos, sentimientos, soledades? ¿O simplemente estamos aprendiendo a manejarlos en la lógica de la sobrevivencia? Es decir, esto de cómo hemos aprendido a ser hombres se traduce también en esto, cómo aprendemos a sobrevivir la cuarentena sin que nos afecten nuestros privilegios. Obviamente, va a ser más fácil y más cómodo poder sostenerla. Es más fácil y más cómodo estar en la zona de confort. Es más fácil, es más cómodo sostener y reafirmar lo que ya he venido generando y antes que hacer el proceso de reflexión, el cambio, la interpelación, el cuestionamiento, ¿no? Probablemente eso sea la parte mayoritaria antes que lo segundo, que es la reflexión. Sin embargo, eso no debe desanimar, ¿no? Se entiende que por ser un proceso, pues no va, digamos, sin embargo, para ese grupo que está comenzando, pues hay que ayudar, hay que acompañar ese proceso. Y para quienes quizás lo están viendo desde lejos, de repente lo están viendo como que puedan pues a iniciar un proceso, ¿no? Y sin quitar el acompañamiento que es importantísimo, el acompañamiento entre hombres. Y para aquel que sí, pues radicalmente me entiende como que no, yo muero en mi ley, yo sé cómo soy, ¿no? Es muy autosuficiente, pues será pues el grupo, me imagino que, el grupo de hombres me imagino que tendrá que pues pagar la factura, ¿no? Que, pagar las consecuencias del ser como es, ¿no? Del aceptar más y elegir menos. Entonces la clave aquí me parece que es que eso, ¿no? Que debemos aceptar menos y elegir más. O sea, bueno, vamos a beber, vamos pues, ¿no? Entonces eso es como que aceptar, ¿no? Pero el hecho de decir, no, yo no quiero, y que la gente se burle, tus compañeros se burlen y te digan, no eres el extraño, eres el raro, bueno, ¿qué más da, no? Total, o sea, es mi salud, si vemos en temas de autocuidado, ¿no? También hay que tener mucho en cuenta el hecho de que sería interesante invitar a aprender el tema de qué tanto nos sostenemos a nosotros mismos, ¿no? Estoy seguro que terminando esto, dentro de los que nos están viendo o las personas que nos van a ver luego de compartir este video, alguna reflexión van a llevar, ¿no? Y probablemente se vayan a cuestionar, pero nuevamente regresen a lo otro, ¿no? Ah, mejor me quedo como estoy, es más fácil, el mínimo esfuerzo, ¿recuerdas? Entonces eso va a quedar, bueno, siempre va a ser muy subjetivo, ¿no? Pero repito, a pesar de que suena un sí, pero no, no debemos de quitar el acompañamiento y dejar de motivar a que sí se puede, si es buena idea ser antimachista, ¿no? Si es buena idea repensarnos, cuestionarnos y pues vamos a ser los principales beneficiados.
sobre todo. Bueno, muchísimas gracias. Estoy ya para cerrar. Tenemos 3 minutitos para cumplir la hora, porque nos han regalado 10 minutos más en Zoom, así que pudimos ampliar el programa, el webinar. Am, Hay algunos comentarios que están saliendo a través del chat que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de los roles, ¿no? Definitivamente, cuando hablamos de economía del cuidado, una de las dimensiones inevitables es la democratización de roles, o lo que hemos llamado corresponsabilidad de roles. Esa es la utopía. Sin embargo, hoy en la realidad lo que estamos viendo es más bien que cualquier participación de los hombres sigue siendo vista como una ayuda, que todavía no está siendo valorizado el trabajo y aporte de las mujeres en este espacio. Por ende, sí tocará pues empezar a aprovechar la oportunidad que nos dio la cuarentena para trabajar el sostenimiento posterior de estas prácticas que se han ido generando en este tiempo, sin sobrevalorizar, sin desvalorizar, nos reconociendo la importancia de construir una relación simétrica entre hombres y mujeres. Jenny también decía qué complejo el tema del manejo de la soledad, del manejo de los afectos y del sentimiento. Encapsularse en la respuesta más fácil. Nosotros los hombres, cuando nos enfrentamos a situaciones complejas y de crisis, lo primero que hacemos es nos metemos en nuestra cajita. Y en esa cajita nos sentimos seguros y es más fácil no decir, no comentar, no mostrarnos. Y lamentablemente en ese proceso no solo nos lastimamos nosotros, sino lastimamos a otros y otras también. Será muy complejo desmontar todo esto. Sin embargo, la oportunidad que nos ha dado la cuarentena nos debería permitir utilizar todas estas cosas que se están generando al interior de los hombres en nuestras sociedades, tanto en Perú como en Bolivia y en la región latinoamericana, y empezar a generar respuestas. Había una pregunta de una participante que nos decía, ¿qué herramientas podemos sugerir concretas o qué técnicas concretas para trabajar con los hombres estos temas? Bueno, comentarles que desde masculinidades lo que se ha hecho es generar múltiples herramientas, múltiples metodologías. Y seguramente ahora nos quedará también el desafío de trabajar la dimensión emocional afectiva que tenemos los hombres, que no la hemos trabajado demasiado y que nos queda como una agenda pendiente. Jenny también decía algo que me llama mucho la atención y que la OMS lo ha planteado hace unos días atrás, que es el tremendo riesgo que tenemos de los niveles de traumas que se van a generar en hombres y mujeres producto de la cuarentena y de lo que estamos viviendo. O sea que nos tocará hacer demasiadas cosas en un futuro en cuanto a trabajar emociones, afectos, flexibilizaciones de roles se están dando, pero no se están dando corresponsabilidades. Y por supuesto, el día de mañana hablaremos del tema de violencia. Acordémonos que la violencia no es que se ha incrementado, la violencia simplemente se está dando en la dinámica que se esperaba, producto justamente de las reacciones que el hombre tiene por sostener el privilegio. Pero ahora se vuelven más riesgosos en la medida de que el sujeto agresor está en convivencia más cercana, más permanente, está a las 24 horas con la familia. Para cerrar, una breve despedida, Jenny. Bueno, gracias. Espero que este espacio nos haya permitido generar, con hombres como mujeres, en esta situación de crisis que creo que todos pasamos y que conlleva de que hagamos un desafío. Yo creo que la cuarentena nos ha generado hacer un desafío, más que un resistiré. Yo creo que es un desafío de tanto de vida como también de trabajo que cada uno tiene en las diferentes poblaciones con las que nosotros trabajamos, ¿no? Y gracias por es un espacio muy enriquecedor que nos ayuda a alimentarnos y a crecer más como personas. Gracias, Jenny. Jepson. Bien, agradecer por la oportunidad y bueno, quizás seguro ha quedado pendiente o la sensación de que ha quedado pendiente el tema de dejar un tips, una herramienta, ¿no? Y si me permite, me podría decirle que no hay mejor tip o herramienta que el hecho de intentar, ¿no? Intentarlo y para poder descubrir qué tal nos fue. Mientras no demos ese paso, me parece que no vamos a llegar a nada. Se aprende más haciendo que diciendo. Y bueno, espero que haya otra oportunidad y que nos puedan seguir compartiendo y acompañando. Muchas gracias.
Gracias a ti. Para cerrar, elementos que están surgiendo en el chat, la importancia de la comunicación, la importancia de llevar adelante una relación asertiva, fomentar la empatía. Dice algunas técnicas aquí como empezar a tener las charlas más directas con las personas, empezar a dialogar. Les agradecemos por sugerirnos la opción de usar el otro sistema, el Jitsi. Estamos usando esta plataforma porque es la que hemos aprendido a manejarla más rápido, pero vamos a intentar ver para la próxima semana la plataforma Jitsi, que nos han comentado es mucho más amigable y con menos conflictos de tiempo que esta. Sin más, nuevamente agradecerles a todos y todas. Esperemos que este evento sirva para que todos y todas puedan reconocerse, puedan verse, pero principalmente puedan abrir el espacio de reflexión en cuanto a los temas que les hemos planteado. Quiero agradecer a Jefferson y a Jenny e invitarles a que mañana a las 9 de la noche, hora de Bolivia, 8 de la noche, hora de Perú, nos puedan seguir porque estaremos hablando desde la mirada feminista y desde la mirada del trabajo de masculinidades, qué está pasando con la violencia en tiempos de cuarentena. Un gusto con todos y todas, un saludo, muy buena noche. Gracias.